Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias porque eres bueno y misericordioso. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque solo tú nos fortaleces. Porque la comunidad que nos ama está alrededor de nosotros y nos apoya en los momentos difíciles. Te doy la gloria, la alabanza a ti, Cristo resucitado, porque eres bueno, santo, Señor. Envía tu Espíritu Santo para tener la docilidad y el entendimiento de leer la sana doctrina de la Iglesia Católica. Guíanos y manténnos siempre fiel a nuestra Madre la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el artículo 7. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Recuerden, vamos todavía en el credo, no lo hemos terminado. De hecho, no vamos ni a la mitad. Así que para que sepamos en qué parte vamos. Ahora vamos en la parte donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Volverá en gloria. Cristo reina ya mediante la iglesia. Numeral 668. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Romanos 14:9. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Efesios 1, 20, 22. Cristo es el Señor del cosmos, de la historia. En Él la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica, para que no se dejen embaucar por lo que dicen los protestantes, que los católicos somos idólatras porque le damos poder a los santos y a las vírgenes, y no es verdad. El único Señor es Cristo. Y hay muchos por allá que te dicen, acepta a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Díganle, ay hermano, qué perdido estás. Tenemos 2000 años nosotros aceptando a Jesucristo como nuestro único Señor, Redentor y Salvador, y el único intercedor ante el Padre. No tenemos ningún otro mediador ante el Padre que Jesucristo. Y los santos en su lugar son mediadores entre nosotros y Jesucristo. Pero con el Padre, el único mediador es Cristo. Pero pues no entienden, ¿no? Tengan paciencia con ellos, pero por lo menos para que ustedes sepan. Numeral 669. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia. La iglesia o el reino de Cristo presente ya en misterio constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Miren, mis hermanos, esto sí yo no lo había leído nunca. Dice la iglesia o el reino de Cristo presente ya en el misterio. O sea, al menos que entienda mal, la iglesia es el reino de Cristo aquí en la tierra. Y yo siempre he dicho, si han escuchado mis temas, mis charlas anteriores, que si no sabemos vivir aquí el reino de los cielos, no esperemos vivirlo allá en el cielo. Y tiene lógica, ¿no? Porque si no sabemos vivir la doctrina de la iglesia, si no sabemos vivir conforme a lo que nuestra madre la iglesia enseña, no podremos vivir el reino de los cielos. Entonces es lo que me llamó mucho la atención aquí. Numeral 670. Desde la ascensión, bueno, aquí paro. La ascensión no es igual que la asunción de la Virgen María. Esta palabra es muy importante. La Virgen María fue asunta al cielo. Jesús ascendió al cielo. La diferencia entre ascensión y asunción es de que la Virgen María fue llevada por el poder de Dios al cielo, en cuerpo y alma. Eso es lo que creemos los católicos. Pero la ascensión de Jesucristo es que Él mismo, con su propio poder y autoridad, asciende al cielo. El designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. Primera de Juan 2:18. El final de la historia ha llegado a nosotros
y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la iglesia. Esperando que todo le sea sometido. Numeral 671. El reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria. Lucas 21-27. Con el advenimiento del rey a la tierra, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mar, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo lo haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en el que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen de dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo, como suplican: ven, Señor Jesús. Apocalipsis 20:20. Dos puntos importantes en esta novedad. El primero, la iglesia es peregrina y sigue siendo atacada por el mal. Así que no se sorprendan cuando un sacerdote falla, cuando a veces un papa diga algo que no está de acuerdo a la doctrina, o cuando haya escándalos y mucha gente ya con eso se van de la iglesia, o los protestantes lo usan como excusa para decir que no es la iglesia de Cristo. La iglesia nunca ha enseñado que la iglesia es perfecta como tal y que nunca se va a equivocar. Cristo no enseñó eso tampoco. Miren, así nomás un resumen rápido por el tiempo, pero empecemos desde el Nuevo Testamento. Adán, el que nunca había conocido pecado, falló. Comió una manzana prohibida. Abel y Caín jamás habían visto un asesinato y sin embargo Caín mata a Abel. Y así podemos ver en el tiempo de Noé cómo la gente no creyó y viene el diluvio. En el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, vemos todos estos males que iban pasando. Con Abraham, antes de que Abraham fuera llamado, tenían otros dioses sus papás. Él viene de Canaán, me parece que venía de Canaán, y sus padres eran idólatras. Y después sigue Moisés en esclavitud y renegaban de Dios. Y 40 años fueron castigados porque a pesar de ver los milagros de Dios, renegaron de Dios. Y así sucesivamente con Josué, cuando iban entrando a la tierra prometida, tenían miedo. Solamente Caleb y Josué fueron los únicos que no renegaron cuando Moisés los manda a hacer como espías, los manda a él y a otros tantos, no recuerdo, creo que eran 20 hombres más, que los manda a explorar la tierra que Dios les iba a dar. Y sin embargo decían: no, hombre, allá hay gigantes, hay guerreros, nos van a destrozar. Y tenían: no, para eso nos trajiste, para que nos mataran en tierras extranjeras. Y Dios fue tanto y duro que Dios les dijo que 40 años iban a pasar en el desierto hasta que todos murieran. Solamente Caleb y Josué sobrevivirían de esa generación por el hecho de que creyeron en Dios, porque ellos decían que no, que Dios les iba a dar el poder para liberarlos. Y así nos podemos ir con Elías, se quiso matar. No sé, pongan el personaje que quieran de la Biblia. Sansón se enamoró de una filistea que era Dalila, y por culpa de ella pues cae como cae. Bueno, él por culpa de él, no, en realidad, porque él es el que decidía de su vida. Vemos no sé, es tantos que hay, mis hermanos. Ustedes ya saben la historia de la iglesia. Los reyes, Daniel, este es profeta, Daniel, Saúl, David, Salomón. Prácticamente hubo 2 reyes buenos en toda la historia de los reyes, y fue David y fue Joaquín, me parece que era el otro rey. Creo que sí era Joaquín, muy buen rey. Pero fuera de ahí todos los demás fueron bárbaros. Y vemos ahora con los apóstoles. Judas lo traiciona, Judas lo traiciona, Pedro lo nega 3 veces, los apóstoles lo abandonan cuando más lo necesitaban. Juan pide que caiga fuego del cielo y consuma toda una ciudad. Vemos que falla la iglesia, izquierda y derecha. Pero eso no le quita la santidad, porque la santidad no viene de los hombres, viene de Cristo. Cristo es el que la hace santa.
Y si los protestantes se jactan de decir los defectos de la iglesia, que busquen en su propia historia. ¿Cuántas veces has escuchado a los protestantes que te restriegan en la cara la Inquisición? Pues ellos tuvieron su Inquisición en Alemania y mataban y violaban a las monjitas, a los sacerdotes los mataban, a todo católico que encontraban lo quemaban vivo. Busquen en la historia y verán. Entonces se jactan de estas cosas y sin embargo ellos hicieron lo mismo a través de la historia. Y váyanse guiando. ¿Por qué se separaron los anglicanos? Ahora anduve en Inglaterra y pude conocer más de la historia de Inglaterra. Se separaron simple y sencillamente, de la historia anglicana. Se separaron simple y sencillamente porque el rey quería divorciarse y la iglesia no se lo autorizó. Y él se separa junto con un grupo y les da el poder a ellos, pero el líder es él. Entonces el rey es el supremo de la iglesia, al punto de, no divinamente, sino como el papa, vaya. Y ellos tuvieron que jurar fidelidad al rey. Fidelidad al rey. La iglesia católica no hizo eso, los protestantes lo hicieron. Y sin embargo olvidan la historia de ellos o la ignoran y sí recalcan los puntos de la iglesia. Entonces aquí Cristo ya nos está diciendo esto, ¿no? Que la iglesia sigue siendo atacada por el mal. Por lo tanto, le van a suceder cosas. Y la segunda dice, por esta razón los cristianos piden sobre todo en la Eucaristía que se apresure el retorno de Cristo. Nosotros no predicamos el fin del mundo como los protestantes. Los protestantes, hermano, conviértete porque el final ya viene y vamos a ser arrebatados. Y si no te conviertes, te quedarás y te condenarás en el fuego eterno, hermano. Conviértete, aleluya, gloria al Señor. Y te meten miedo. Te meten miedo y a través del miedo quieren convertirte. La Iglesia Católica no enseña así el fin del mundo. La Iglesia Católica dice que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican, ven Señor Jesús. Anhelamos esa venida, pero no la metemos a la gente con miedo. No andamos predicando al fin del mundo a izquierda y derecha. Al contrario, lo pedimos ese fin del mundo, pero con esperanza. Muy diferente que ellos. Numeral 672. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico, esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal, que afecta también a la iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. Numeral 673. Desde la ascensión, el adviento de Cristo en la gloria es inminente. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, Hechos 1:7, este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal hecho y la prueba final que le ha de predecer estén retenidos en las manos de Dios. Numeral 674. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula el reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad. Y esa parte endurecida lo sigue habiendo hasta el día de hoy. Romanos 11:20. Respecto a Jesús, San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés, arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe a Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de los profetas. Hechos 3:19-21. Y San Pablo lo hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Romanos 11:15. La entrada de la plenitud de los judíos, Romanos 11:12, en la salvación mesiánica a continuación de la plenitud de los gentiles, Romanos 11:25. Hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, Efesios 4:13, en la cual Dios será todo en todos, Primera de Corintios 15:28. Esa es la meta.
que Cristo llegue a ser todo en todos. Si no es Cristo todo en nosotros, ni lo podremos dar, ni lo podremos evangelizar. Solamente aquella persona que se encuentra al menos abierta a la gracia de Dios tiene el valor y la gracia de poder predicar. Y no predicar en palabras, yo no me refiero a eso, sino predicar en todo el sentido de la palabra, que estén dispuestos a defender la doctrina, que estén dispuestos a buscar que vivan sus hijos la fe y no solapar los pecados de los hijos, el que sea homosexualismo, adulterio, ¿cómo se llama ay Señor, se me fue el santo al cielo, amaciato, qué sé yo, cualquiera de ellos. La iglesia nos manda y Cristo nos manda a que vivamos este evangelio, lo creyamos, y solamente creyéndolo y estar dispuesto a morir por esto, podremos tener autoridad para hablar. Si no, se oirá muy bonito y serán palabras huecas, pero no habrá una conversión verdadera en las personas. Entonces oremos para que el Señor me dé esto a mí y a ustedes y que todos podamos evangelizar con el estilo de vida primero que nada. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.